Saludos desde Grupo Noticias en el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, un problema que nos ocupa y nos preocupa dados los efectos que tiene para la calidad de vida y en última instancia para la salud. Para ahondar en este tema entrevistamos hoy a Alberto Bañuelos, director general de AAC, Centro de Acústica Aplicada, quien nos hablará de cuestiones clave en torno a la contaminación acústica y sobre todo de soluciones para eliminarla o al menos reducirla. Buenos días. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Si te parece, comenzamos hablando de si estamos realmente concienciados, ¿no? Acerca de esta contaminación acústica, que no deja de ser un problema. Bueno, quizá no demasiado, cada vez más, quizás. O sea, sí como molestia, porque a la gente sí que le molesta el ruido, pero es que es verdad que dentro de lo que son las contaminaciones ambientales, pues estamos un poco en la cola, ¿no? Cuesta el introducir el ruido, el dedicar recursos al ruido y el tratar de trabajar en reducir ese ruido y buscar sobre todo ciudades pues con un mejor ambiente sonoro, ¿no? Que es lo que buscamos, mejorar. Es un proceso lento, pero caminamos, ¿no? Claro, es un proceso. Hombre, si miras hacia atrás es verdad que ha evolucionado mucho. Miramos 20 años, 30 años atrás y hay un cambio importante, ¿no? Pero es cierto que queda mucho por hacer y que se trabaja un poco más en la línea de qué me obligan a hacer y tengo que hacer. Tengo que hacer mapas de ruido, pues hago un mapa de ruido, tengo que hacer un plan de acción, hago un plan de acción. Pero la evolución en soluciones y demás pues es más lenta, ¿no? Falta un poco esa concienciación de que es un problema realmente de salud, es un problema que afecta a un porcentaje alto de población, que la Organización Mundial de la Salud lo está poniendo de manifiesto desde hace tiempo, con exigencias de niveles mucho mayores. Y pues ahí nos queda un camino para un cambio de mentalidad, ¿no? Quizás. Sí, porque es un cambio muy importante de ciudad. Venimos de ciudades ruidosas y más por aquí, ¿no? Que al final, pues comparado con lo que puede ser el centro de Europa o norte de Europa, pues evidentemente estábamos en otro nivel. Y sí que se ha producido un cambio, pero nos queda todavía la situación también de darle el peso a que el ruido realmente afecta, ¿no? Muchas veces el ruido se interpreta más como es una molestia, ¿no? Que es muy sensible esa persona y por eso le molesta el ruido, ¿no? El ruido tiene unos efectos y hay que corregirlos y hay que tratarlos como cualquier tipo de contaminación. Y en ese sentido sí que falta concienciación de poner en su nivel una contaminación ambiental que afecta a un porcentaje alto de ciudades y que probablemente si fuera otro tipo de contaminación sería mucho más cosas, pero que el ruido pues va pasando. Hemos tenido resultados. Lo hemos dejado ahí. Sí, porque que vean resultados de ciudades que hemos tenido pues, hace unos años de 30 o un 40% que estén por encima de los objetivos de calidad. No es verdad que han ido bajando con los planes de movilidad, pero son niveles muy altos. Si eso te pasa en cualquier otra cosa, en el aire, pues estaríamos en otra situación, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha más atención y digamos que la zanahoria que pone la OMS de ir a bajar pues del orden de 10 decibelios respecto a lo que estamos considerando aceptable en las ciudades aquí, pues eso es una barbaridad. O sea, es un cambio completo. Digamos que casi lo vemos un poco inviable, ¿no? Porque dices, bajar 10 dB es una barbaridad. Bajar 10 dB es que por una calle por la que circulen 1000 vehículos, circulen 100. Es 10 veces menos. Entonces, es otro cambio de situación de ciudad. Es verdad que si miramos atrás, pues estábamos en otra situación hace 15, 20 años, ¿no? 30 años, mucho peor que ahora, ¿no? En eso se nota evolución, pero esos estándares de salud que se están marcando van mucho más allá todavía, ¿no? Y entonces queda mucho camino por recorrer y por entender que ese es un camino que hay que hacer y que las ciudades tienen que poner medios, recursos, y los gestores de focos de ruido, ¿no? De industria o de transporte. Mencionabas el resto de Europa. ¿Cómo estamos en relación en materia de concienciación, en relación al resto de Europa? En concienciación, es verdad que hay países, por ejemplo los países escandinavos o los países de Alemania, Holanda, vienen trabajando desde los años 60 con el tema de ruido, con proyectos interesantes, con legislación, con medios, ¿no? Y eso aquí ha llegado muchísimo más tarde. Entonces estamos recorriendo un camino mucho más rápido, pero sí que falta ese pozo que puede haber en otros países, ¿no? Estamos dando pasos importantes. Sí, desde luego, sí, se van dando pasos, hay cambios, ¿no? Pero sigue quedando. Y ya que hablamos de concienciación, pues queda ese cambio. Sí, porque es un poco la respuesta a decir, bueno, pues tengo que hacer algo porque hay mucho ruido. Es verdad que cuando tú tienes, no sé, un nivel muy alto en tu vivienda porque estás enfrente de una autopista o una calle con muchísimo tráfico, eso es ruido y realmente eso influye en tu salud porque no te deja dormir, porque va unido a la calidad de edificación, va unido a otra serie de cosas, ¿no? Y entonces
al final ese efecto negativo sí se manifiesta claramente, sobre todo por los que están muy expuestos, ¿no? Pero también hay gente que no está tan expuesta, o que a veces dices, estoy viviendo en una situación que pues, es aceptable, Sí. y te dice, vamos, no es tan aceptable, tienes que bajar bastante más, ¿no? Porque eso tiene también efectos en salud, ¿no? ¿Cuáles son los principales focos del problema hoy en día? ¿Transporte, industria? Sí, si hablamos un poco a nivel de lo que es medio urbano o lo que afecta a mayor población, bueno, también incluso en el medio rural, es el tráfico el foco principal, ¿no? En las ciudades el tráfico urbano y pues, las vías de circunvalación, las vías de acceso, básicamente. En el mundo rural también, el ruido del tráfico o las grandes líneas de ferrocarril en menor medida, pues son las que están generando los principales impactos y los que afectan a más población. Luego hay situaciones más locales, porque vive cerca de una zona industrial o con una industria pesada y demás, pues claro, aquí tenemos por ejemplo, muchos municipios industriales, con valles estrechos, en los que está coexistiendo la industria con la vivienda, ¿no? Y entonces, evidentemente ahí pues ha habido más conflictos de tipo industrial, pero más localizados, o el ocio, ¿no? El ocio, y fundamentalmente el ocio nocturno, pues es el que afecta en mayor medida, pero a una población pues reducida en cuanto a porcentaje de población, porque al final son zonas muy concretas de la ciudad en las que hay una molestia muy alta, un efecto muy alto, pero limitado, ¿no? Con carácter general es el tráfico el foco de ruido principal que afecta a mayor población, ¿no? Y en la industria hablábamos. En la industria también, es verdad que la industria tiene quizá unas exigencias mayores, digamos que podemos diferenciar un poco lo que es el ruido ambiental en cuanto a tráfico, que lo generamos un poco todos, ¿no? o que lo generan infraestructuras públicas, y cuando lo genera un privado, como es en general por la industria, pues las exigencias legales son mayores también, ¿no? Tienes que cumplir unos límites, hay mayor control y digamos hay menos excepciones también en la legislación de lo que puedo cumplir o no, ¿no? Entonces, el planteamiento general que establece, pues cuando se genera en 2002 la Directiva Europea, que es lo que cambió un poco la evaluación de ruido realmente, ¿no? Si no hubiera habido Directiva Europea, no estaríamos seguramente aquí, eso es cierto, o sea, es la obligación que te lo pone, ¿no? Y que obliga pues a que las ciudades de más de 100.000 habitantes tengan que hacer su mapa de ruido cada 5 años, hacer un plan de acción. Y bueno, pues eso, aunque ya estamos en la cuarta fase de mapas de ruido, pues empieza a notar el efecto. Ya Europa está insistiendo en que hay que ir más a los planes de acción y no solo a evaluar, ¿no? Entonces, ese proceso de evaluación, de empezar tengo que hacer algo y evaluar cada 5 años, sí que está motivando el que nos vayamos a un proceso de mejora. Pero todavía ha sido, en la mayoría de los casos, mucho más el evalúo, ¿no? Y cumplo el trámite de tener que evaluar, que estoy haciendo algo porque realmente quiero reducir, ¿no? Quizá los planes de movilidad sostenible son los que han ayudado más en la mejora de la ciudad, que vienen por otro lado, pero si el ruido, claro, si el ruido es tráfico, el tráfico es movilidad al final, ¿no? Y entonces la reducción de tráfico y todos los planes de movilidad sostenible en principio ayudan a la reducción de ruido. Hasta un punto también, ¿no? Luego hay que meter el ruido en los planes de movilidad, que es algo que no se suele hacer. Ir al detalle. Entonces, claro, aprovecha el viaje y nos está ayudando, pero llega un momento en que el ruido, para bajar esos niveles que hay que hacer, hay que subir el ruido también en los planes de movilidad, en los planes urbanísticos, en los planes de ciudad, porque al final es un problema de ciudad, ¿no? ACE es ingeniería, es consultoría, laboratorio de ensayos, asesoráis en cuanto a soluciones y planes de acción contra el ruido, ¿verdad? Me imagino que el punto de partida o el primer paso es conocer cuáles son las causas del ruido. Sí, eso nos parece clave, ¿no? Eso para nosotros es un elemento fundamental desde que creamos ACE, ¿no? Al final es el evaluar bien para conocer qué es lo que pasa, conocer cuáles son las causas, qué es lo que está generando ese ruido, y a partir de ese conocimiento es cuando puedes plantear soluciones de actuación. O sea, hacer soluciones a ciegas o a oreja en este caso no tiene mucho sentido, ¿no? Y se hace muchas veces si te encuentras pues instalaciones, por ejemplo, industriales en las que como suena esto, pues voy cerrando máquinas, ¿no? Y luego al cabo de 2 meses esas máquinas están abiertas porque pues nadie ha pensado que hay que entrar ahí cada cierto tiempo, mantenimiento, o se hacen actuaciones porque esto suena mucho, pero lo que llega al vecino no es ese equipo que tienes ahí, es algo que tienes en la cubierta, que como nadie pasa por la cubierta, pues no se sabe qué está, pero es lo que le llega al vecino. Entonces hay que analizar bien las causas, hay que conocerlo, y el ruido hay que trabajarlo con un enfoque técnico como cualquier otra disciplina, ¿no? Ese es precisamente, ahí quería llegar, a esa evaluación del ruido que hacéis desde un enfoque técnico. Es quizás vuestro valor añadido, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Lo hemos procurado desde el principio, por eso pues empezamos casi desde nuestro origen convirtiéndonos en laboratorio de ensayos de acústicos. Fuimos el primero con carácter general en España en estar acreditados
para ensayos acústicos. Probablemente somos los que más mantenemos todavía ese alcance, porque queríamos certificar un poco esa calidad de hacer las cosas bien desde la base, ¿no? Entonces, eso unido al planteamiento también técnico, trabajando con modelos informáticos, que es algo que venimos haciendo también desde hace ya más de 25 años, que también fuimos pioneros en ese sentido, pues lo lleva a una dimensión pues más técnica del planteamiento, de poder analizar las causas. Lo que te permite trabajar con modelos es plantear situaciones que no existen, ¿no? Y de escenarios futuros, anticiparte a los problemas o buscar soluciones, estudiar alternativas. Eso solo con medir con un sonómetro, que es un poco la idea general de cómo se plantea el ruido, es algo por ahí a medir, de ahí te dan muy poca información. Tengo el nivel en un punto, pero hay que tener en cuenta que el nivel en un punto en una ciudad cambia cuando das la vuelta a la esquina, y no te digo nada si te vas muchas veces a la calle al otro lado de la manzana, ¿no? Donde puedes tener una vía con muchísimo tráfico y al lado una peatonal. Entonces las diferencias son muy grandes, la representación del ruido en una medida es muy local y necesitas otros medios que te permitan tener esa dimensión más general que te dé la información que necesitas. Y lo mismo ocurre pues con una industria, con una carretera, con una línea de ferrocarril. Necesitas conocer cuáles son las causas para que las soluciones que adoptes pues sean efectivas, ¿no? Ello requiere contar también con equipos de trabajo técnicos especializados y experimentados. Sí, claro, eso es otra de nuestras características. Nosotros tenemos un 60% de personal es título universitario, un 40% tiene máster o doctorado, tenemos gente muy experimentada, el 60% lleva más de 15 años en la empresa, es un personal muy especializado que permite hacer esas cosas, muy coordinado, multidisciplinar, porque al final es ruido, pero no es lo mismo trabajar el ruido de la industria que el ruido urbano, que las vibraciones de un ferrocarril, que la edificación. Entonces acabas teniendo tu especialización dentro de este campo tan específico, porque al final sí que es un campo muy específico, pero el ruido está en todas partes, de alguna forma, ¿no? Está la industria, está el transporte, está la ciudad, está el medio natural, que también se olvida, pero también es una parte que habría que tener en consideración, ¿no? ¿La innovación es una herramienta fundamental en este trabajo? Para nosotros sí, para nosotros es una... El I+D+I es vuestra herramienta de trabajo. Muchos años, 15 años de forma continua, desde el año 2000 ya empezamos a hacer proyectos de I+D y es algo, una dinámica continua, ¿no? En este momento tenemos 3 o 4 proyectos de investigación porque entendemos que es la forma de mantenerte al día, de ir siguiendo los avances de la tecnología también, de profundizar en cosas que a veces pues no puedes hacerlo solamente con los trabajos del día a día, y es necesario pues ir mirando siempre un poquito más para mejorar. Porque hay muchas cosas por hacer y para poder ir avanzando pues necesitas ir a estos proyectos de I+D, ¿no? Por concretar, entre las metodologías con las que trabajabas, nos hablabas antes de los modelos informáticos. No sé si quieres concretarnos un poquito más. Sí, en general, si nos centramos más en ruido ambiental, por ejemplo, el ruido ambiental es que prácticamente hay que trabajarlo con modelos informáticos. De hecho, cuando me preguntabas antes la concienciación de los países del norte y centro de Europa, ellos lo llevan haciendo así con métodos de cálculo desde hace 30 años, ¿no? Porque la medida de ruido ambiental, lo que decíamos, es muy variable. Primero yo mido en este punto, o mido, como decía antes, a la vuelta de la esquina, y puedo tener situaciones muy diferentes. O mido a nivel de calle o mido en el piso quinto, y los niveles son muy distintos. Y luego hay otra cosa que afecta mucho también, que es las condiciones meteorológicas en la medida. En cuanto estoy a un poco de distancia de un foco, un poco de 100 metros, por ejemplo, el que tenga viento a favor o tenga viento en contra influye. Que tenga un día nublado, que tenga un día soleado, hace que los niveles cambien, ¿no? Entonces, si quiero tener un análisis global de una zona y necesito estandarizar a unas situaciones tipo, necesito trabajar con modelos de cálculo, ¿no? Entonces, tenemos ya 25 años trabajando, también fuimos pioneros en esa parte, en hacer mapas de ruido de ciudades, cuando los modelos no estaban preparados para eso incluso. Y eso es lo que te da pie a analizar el por qué, porque cuando haces un modelo de cálculo, la diferencia está en que tú calculas el nivel que hay en un punto por la suma de todos los factores que hay. O sea, cuánto es el ruido de rodadura, por ejemplo, cuántos vehículos pasan, a qué velocidad pasan. Con lo cual tienes el efecto de la variable, es decir, ¿qué pasa si quito la velocidad, reduzco la velocidad? ¿Qué pasa si reduzco el número de vehículos? ¿Qué pasa si quito vehículos pesados? O si en un ferrocarril hago tal o cual cosa, ¿no? Entonces, o en una industria voy buscando soluciones. Entonces, me permite también analizar alternativas de solución. Que pongo una pantalla para proteger o pongo un silenciador, cuánto cuesta una cosa, cuánto cuesta la otra. Eso es lo que te permite buscar la solución, estudiar la alternativa mejor y establecer unas especificaciones de adquisición de esa solución o de línea de actuación, de plan de acción, que sería más en un tema más urbano, por ejemplo.
Las tecnologías 4.0 también están aportando nuevas posibilidades, ¿verdad? Para bueno, combatir es un campo muy ruido. interesante. La verdad es que nosotros empezamos como hace 5 años a entrar un poco en esta dinámica y cada año vas viendo nuevas posibilidades de aplicación, ¿no? Muchas cosas que a veces con métodos convencionales pues no son viables. Con esto lo puedes hacer, ¿no? Tienes muchos más datos, recoges mucha más información, la procesas de otra forma, correlaciones. Incluso Entonces, de inteligencia artificial. sí, aplicando la inteligencia aplicada. artificial, nosotros llevamos ya trabajando unos años, pues sobre todo para lo que decías antes de analizar las causas, ¿no? De conocer las causas. O sea, yo puedo estar haciendo una medida aquí en la calle y, bueno, pues mido 5 minutos, mido 1 hora, mido 3 días, pero si dejo un equipo midiendo 1 mes, me da muchísima más información. Y si proceso esa información y analizo cuáles son las causas de los distintos sonidos que puede haber a lo largo de ese mes, pues tengo una información que es inviable, porque tendría que tener gente siempre ahí midiendo, ¿no? Entonces sí nos da una posibilidad de analizar también desde otro punto de vista muchos más datos, no solo inteligencia artificial, todo el tema de Big Data, de las redes de monitorización, pues abren un campo nuevo que evidentemente, pues lo mismo que en otras tecnologías, hay que entrar ahí o acabas quedánute fuera, me imagino, ¿no? Hay que explorar, ¿verdad? Sí, son saltos, lo mismo que cuando pues, llegaron los modelos informáticos o entrabas o te quedabas fuera, pues ahora es otro proceso en el que hay que entrar para potenciar también todo lo que venimos haciendo. Es decir, no es que pases de una cosa a otra, sino que tienes una nueva herramienta que suma a lo que ya estás haciendo. Eso es. Y entonces sí te permite llegar a cosas que antes no podías plantear, ¿no? Y, bueno, pues en eso estamos con varios proyectos para tratar de mejorar la evaluación y para tratar de obtener más precisión, que es un aspecto importante en la valoración de ruido, ¿no? También. Desde el punto de vista de la innovación, ¿hacia dónde caminan las soluciones? Bueno, la verdad es que como los sectores son diferentes, pues depende, pero yo creo que, o por lo menos en nuestra línea, la incorporación de todas estas tecnologías 4.0, ¿no? Lo que llamamos una área de acústica 4.0, es fundamental para ir abordando nuevas posibilidades, ¿no? El pasar a otro tipo de comprensión de la problemática y entrar en otro tipo de dinámicas. Claro, la exigencia, como decía, está aumentando mucho. Está aumentando porque la OMS va apretando cada vez más y eso va a hacer que poco a poco las legislaciones pues tengan que ir siendo más exigentes. Pasamos de prácticamente no tener legislación a que empieza una legislación que es relativamente nueva, porque realmente, como te decía, hasta que no hubo directiva europea, tampoco hubo una legislación general. Había ordenanzas municipales fundamentalmente por los temas de bares, ocios y demás, que es lo que generaban quejas, pero en cuanto a planteamiento de ciudad global, de infraestructuras, de ordenación de territorio, no se había hecho nada hasta que no se llegó la directiva europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida que vayan apretando las exigencias, pues obliga a que las soluciones pues, que se han venido adoptando puedan ser cortas y que haya un cambio en el enfoque. Por ejemplo, si hablamos de ruido urbano, bueno, las ciudades están cambiando, ¿no? Es claro que la dinámica que hay de ciudades sostenibles, de ciudades verdes, va a una ciudad más tranquila, pero eso abre pues, una puerta a una situación diferente, ¿no? Ahí en el ruido hay una paradoja en ese sentido, y es que cuanto más tranquila sea una ciudad, ¿no? De alguna forma más te molesta el ruido. Es decir, podemos estar acostumbrados hace 20 años a un ruido de tráfico y todo el mundo lo daba como por hecho, y como era por hecho, pues no te quejabas, ¿no? Y cuando estás en un ambiente mucho más tranquilo, pues haces que la situación te moleste en cosas que antes pues, ni las oías, ¿no? Por ejemplo, y entonces la sensibilidad aumenta y eso obliga pues, a ir en exigencia. Eso es a veces también un poco un freno, ¿no? Pero hay que ver eso también como una oportunidad, ¿no? Porque cuando alguien se compra un vehículo de alta gama, espera que no haga ruido. Cuando alguien compra una máquina de gama alta también, frente a una que haga lo mismo pero más económica, hace menos ruido. Y en esa misma línea, una ciudad que suene bien, una ciudad con un ambiente sonoro agradable, es de mayor calidad que una que es más ruidosa. Y entonces hay que avanzar en esa línea de ver esa oportunidad de situación positiva y cambiar un poco el chip de hablar solamente de contaminación por ruido a buscar ambientes agradables, a buscar calidad de vida, a buscar ciudades saludables y entornos, no solo las ciudades, sino también pues, el mundo rural, que también es importante a veces. A veces se olvida, ¿no? Al final, pero el mundo rural lo das por hecho que es tranquilo, pero como es tranquilo también molestan más cosas y a veces pues una carretera la oyes desde muy lejos, pues hay que incorporar también todo ese tipo de condicionantes. Hablar de innovaciones, de estas nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, parece que conlleva grandes desembolsos económicos, ¿no? ¿Crees que son necesarias mayores inversiones, tanto públicas como privadas,
en la lucha contra el ruido? Por supuesto que sí. Siempre es deseable. Siempre es deseable. No, pero es verdad que en este caso sí hace falta. O sea, no solo, por una parte, en la parte de innovación, que es verdad que en estos años estamos en una situación un poco mejor con los fondos europeos y demás, pues hay más recursos para I+D que lo que podía haber, ¿no? Y es verdad que hay oportunidades de hacer algo más cosas. Pero yo creo que sobre todo en el día a día, ¿no? O sea, en las ciudades el ruido es... pues dentro de medio ambiente son una de las últimas líneas, de las últimas áreas que hay que hacer. En la industria, mientras no haya una obligación, se va haciendo. O sea, el ruido se queda ahí siempre como por detrás, ¿no? Como decía antes, no es una contaminación puntera a la que todo el mundo le dedica recursos y demás, sino pues lo que tenga que hacer, pues voy haciendo, pero cuesta irse un poquito más allá, ¿no? Y eso es el cambio que habría que hacer, ¿no? Si lo vemos más como una oportunidad, como poner en valor las zonas tranquilas de una ciudad, porque desde una ciudad tranquila o un municipio tranquilo, pues ¿por qué va a hacer un estudio de ruido? Pues precisamente por eso, porque como es tranquilo tiene que ser más exigente para seguir manteniendo esas condiciones de tranquilidad y no perderlas, pero también porque es un valor, ¿no? Es una forma de atraer, por ejemplo, determinado tipo de turismo en las zonas rurales como zonas tranquilas. No hace falta que sea una zona protegida y demás. Mucha gente simplemente pasear por unas zonas en las que pues no hay ruido de tráfico o hay muy poquito ruido, pues es un cambio completo a la situación de ciudad, ¿no? Que además de eliminar ruidos está trayendo beneficios considerables. Entonces, que a lo mejor no se habían valorado. Claro, y para eso sí que es necesario recursos, es necesario para entrar un poco en esa dinámica, para incorporar aspectos como el paisaje sonoro, que es un poco incorporar la percepción y no solo la evaluación, sino... porque cuando hablamos de reducción de ruido, tampoco se trata de llegar a ciudades o entornos silenciosos, ¿no? Tampoco es lo que buscamos, que no se oiga absolutamente nada, ¿no? Sino que sea un entorno agradable. Evidentemente, tienen unos condicionantes, o sea, la gente a la noche tiene que poder dormir, tiene que tener unas condiciones de tranquilidad, pero luego durante el día también tienes que tener una cierta actividad, porque a nadie nos gusta tener una ciudad muerta de alguna forma, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio y eso es un reto importante hoy, ¿no? Es buscar zonas tranquilas, pero que no sean zonas, digamos, entre comillas, muertas, ¿no? Entonces, pero para eso evidentemente hace falta recursos, hace falta entrar en esa dinámica, hay que analizar situaciones y bueno, nosotros pues en esa línea estamos poniendo las bases para poder analizar ese tipo de cosas, pero sí, hace falta avanzar más recursos, para conseguir cosas, para conseguir avances, pues. Evaluar en prevención es quizás a la larga más barato que gastar después en soluciones, ¿verdad? Siempre. Ese concepto de la prevención, cuéntanos, hay que tenerlo presente. Sí, eso siempre, vamos, los estudios, aunque están muchas veces mal vistos y la gente no quiere gastar en estudios, es lo más económico que hay. Es decir, por el coste de una solución puedes hacer muchísimos estudios, valorar distintas alternativas y seleccionar las soluciones que realmente necesitas y evitar muchos gastos innecesarios que se hacen muchas veces pues un poco de cara a galería. Muchas veces cuesta poco comprar un silenciador, cerrar una máquina, poner una pantalla, porque se ve y parece que es una inversión que está justificada, aunque luego no haga nada a veces, ¿no? Y, claro, al final luego sale y el vecino le sigue molestando lo mismo, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hay que tratar de corregir. Y eso con los medios trabajando con modelos informáticos, trabajando desde un punto de vista técnico, es lo que te permite conocer esa problemática y encontrarle las soluciones y optimizar los recursos que destinas a este campo a que sean lo más efectivo posible, pero solo se puede hacer estudiando con cierto detalle, ¿no? Ese es lo que, digamos. Yo es verdad que a medida que vas avanzando y o sea, los primeros estudios que se hicieron, pues cuando empezó la Directiva Europea, te empieza a pedir mapas de ruido en ciudades y demás, bueno, pues la problemática era cómo hacías el mapa, pero eso ya está hoy avanzado. Hoy lo importante es cómo encuentras soluciones, cómo valoras, y eso necesita recursos, necesita poder analizar variables. Y el siguiente paso, la mentalidad, ¿no? El cambio de mentalidad hacia la prevención. Va unido y a incorporar la parte esa de percepción, que es la parte de paisaje sonoro también, ¿no? ¿Qué es lo que molesta, qué es lo que agradece un ciudadano en un sitio en concreto, ¿no? En un entorno, pues ir incorporando esa situación para hacer un ambiente pues agradable, ¿no? Una ciudad que no sea el ruido lo que predomine, sino que ese espacio público que se va ganando pues también tenga un ambiente de calidad, ¿no? Hay un reto importante porque el hecho de quitar coches en las ciudades lo haces ganar espacio al coche, ¿no? Que está diciendo, pero se está convirtiendo muchas veces en espacio pues para terrazas, para parques, para cosas que antes no había, ¿no? Y que a veces quien vive en esa zona dice, pues casi prefería el tráfico de antes, ¿no? Entonces
Ahí hay que buscar soluciones de compromiso hasta donde es razonable que esos usos se den, que a todos nos gusta salir y tomarte en una terraza, y qué es lo que ya pues entra en conflicto con poca calidad de vida, ¿no? En cualquier caso, de tu discurso se deriva una mentalidad positiva, ¿no? Veis el cambio siempre como, o la mejora como una oportunidad, ¿no?, de avanzar hacia modelos más deseables. Claro, sí, porque es como hay que ir avanzando. Es verdad que cuando tienes una situación con un nivel de ruido muy alto, que es insostenible, hay que buscar la solución, ¿vale? Eso, y era probablemente el origen hace 10 años, 15 años, 20 años, esas eran las situaciones. Tengo un nivel muy alto y si no, no hago nada. Solo lo hacía cuando tengo un nivel muy alto, y ahí la prioridad era buscar soluciones. En la medida que ha ido consiguiendo que las ciudades se vayan calmando, que los entornos cambie la situación, empieza a ser más importante esa parte de ponerlo en positivo, de avanzar hacia una ciudad saludable, hacia una ciudad que sea buscada, ¿no?, para que aumente la calidad de vida y busque un poco el equilibrio entre todas las situaciones. Es difícil, es un reto que hay, ¿no? Pero es verdad que si lo pones en positivo y de tratar de vender por los aspectos que tiene una ciudad, muchas veces seguro hablamos de cuáles son las calles más ruidosas, la pregunta típica, ¿no? Y nadie pregunta cuáles son las calles más silenciosas o las zonas más silenciosas, y eso sería un valor, ¿no?, ir aumentando el porcentaje de zonas saludables, el porcentaje de población que vive en zonas tranquilas o con niveles, por ejemplo, que se acerquen a lo que pide la OMS o que cumplan lo de la OMS. Ese sería un planteamiento más razonable hoy en día que solo ver cuánta población tengo por encima de un nivel, ¿no? Porque digamos que estamos ya deberíamos estar por lo menos ya en otro estadio. A veces, ¿no?, es falta de conocimiento, ¿no?, quizá de las consecuencias últimas. Sí, ¿no? Es un poco eso lo que decíamos antes, que al final pues el ruido no es una contaminación líder que todo el mundo la contaminación invisible, ¿no?, sí, como la llamamos. Sí, un poco es así, ¿no? Es un poco, no se le presta esa atención, se va un poco más a cumplir los expedientes, y habría que dar ese salto, porque yo creo que es al final algo que se identifica con la calidad de una ciudad y con la calidad de vida, ¿no? Yo creo que sí se valora, ¿no? Incluso desde el punto de vista de atraer turismo o lo que fuera, que es otro reto a luego engancharlo, ¿no? Tú tienes zonas tranquilas, promueves zonas tranquilas o en el medio natural, lo que sea, y no deben dejar de serlo porque haya más gente que la disfrute. Bueno, pues esos son los retos que hay que hacer, y ahí sí es donde hay que meter investigación, hay que meter estudios, hay que meter experiencias, ¿no?, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es urgente, en todo caso. ¿Consideras urgente avanzar en concienciación? Yo creo que sí. O sea, la OMS ya está apretando las tuercas, y con ello la directiva, la Unión Europea también, ¿no? Porque ya, si tienes eso, pues, una entidad como la OMS que te está diciendo que tendrías que estar 10 decibelios por debajo de lo que estás, que es una barbaridad, y no lo escuchas, ¿no? Pues es que tienes que ir en esa línea, eso sí es urgente. O sea, si eso fuera en otras cosas, ¿no?, si fuera con el agua o si fuera con el aire, estaríamos, también han bajado los límites ahora, por cierto, ¿no? Pues sería inadmisible, ¿no? Entonces hay que buscar ese tipo de planteamiento positivo para llegar a buscar soluciones. Y eso sí que es urgente, porque si alguien te dice que estás en esos niveles, pues no es fácil. Es que bajar, como decíamos, bajar 10 dB es una barbaridad. Nos lo están diciendo con el medio ambiente y aquí estamos todavía. O te pones realmente en marcha y empiezas a hacer cosas, o no se van a hacer. O sea, no hay una varita mágica que irás de repente abajo, ¿no? Es un proceso largo. Entonces hay que empezar a abordarlo cuanto antes, porque si no, pues se va a ir retrasando más. Es verdad que ayuda todo este proceso de ciudades sostenibles, de reducción de tráfico, todo esto está ayudando, pero hay que meter ahora el ruido también ahí en esa valoración, porque, por ejemplo, se hace el planteamiento de decir, bueno, pues con el ruido, con los vehículos eléctricos se arregla todo. En el ruido no, en el aire se puede arreglar más porque no emites contaminantes, pero el ruido de rodadura es el predominante. A 50 km por hora, por ejemplo, en una ciudad es predominante. A 30 está más o menos parecido el ruido de motor con el ruido. ¿Vas a quitar el ruido de motor con el vehículo eléctrico? Sí, pero sigue estando el ruido de rodadura. Luego no va a haber una gran reducción de ruido. Y en carreteras el ruido de motor no se oye, es todo ruido de rodadura. Por lo tanto, la solución no viene dada ya. Hay que empezar a hacer algo para actuar en ese sentido, ¿no? Si quieres, para ir concluyendo, puedes presentarnos brevemente algunos de los proyectos más emblemáticos en los que estáis trabajando.
Bueno, nosotros ahora, aparte de muchas actividades con bastantes instalaciones industriales, sobre todo instalaciones complejas, ¿no?, de acerías, petroquímicas, químicas, pues, las que tienen problemas, que son las que más trabajamos. Con las ciudades, pues acabamos de hacer los mapas de ruido de Donosti, de Vitoria, de Bilbao, de Baracaldo, ¿no?, que son, aparte de otros municipios más pequeños en Euskadi. ¿Permiten ser optimistas? Sí, bueno, lo que te permiten un poco es ver que ha habido una reducción importante en los primeros años, de los primeros mapas ahora, y llega un momento en que eso pues empieza a ser más difícil, que estás agotando esa situación y hay que afinar mucho mejor. Hay que ir a tener mucha más precisión en la evaluación, porque no es fácil, o sea, valorar el ruido de una instalación industrial en la que no tienes datos de tráfico de todas las calles, ni a qué velocidad circulan los vehículos. O sea, cada vez hay mucha más información que ayuda, pero siguen faltando cosas, ¿no? Entonces necesitas conocer esa información para poder hacerlo. Pero necesitas sobre todo aumentar la precisión, porque si estamos diciendo que tengo que estimar el tráfico en una serie de calles porque no tengo ese dato, 3 decibelios es doblar el tráfico o irte a la mitad, pues necesito ir a precisiones relativas, importantes, ¿no? Porque si no, me sale un valor u otro, depende cuál es el criterio que tome, ¿no? Tengo que ir a mayor información. Eso es lo que permiten de alguna forma las nuevas tecnologías, y en esa línea estamos con los proyectos de trabajo en este momento, ¿no? Me preguntabas un poco de proyectos relevantes. Pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando en medio urbano con otras empresas y en un proyecto liderado por Aclima también, para la contaminación atmosférica y acústica, unido con los temas de movilidad y con inteligencia artificial, pues ver un poco cuáles son las alternativas que vayan a evolucionar mejor o peor en el futuro, ¿no? Tener una estrategia, una herramienta que te permita aumentar con la precisión. Tenemos un proyecto muy interesante de puertos, para puertos del Estado, en un programa de Puertos 4.0, que el puerto tiene una situación muy particular, porque es muy variable, ¿no? Cada día llega un barco con unas cosas distintas, no es como una industria que es más o menos estable, entonces necesita utilizar otro tipo de herramientas que te permita caracterizar todos los focos que hay ahí para poder saber qué es lo que pasa, para tener más precisión en la evaluación, conocer mejor las causas y a partir de ahí buscar soluciones. Son ámbitos nuevos también. Son ámbitos nuevos en los que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando intentando incorporar también la percepción, en medir las emociones junto con los niveles de ruido para ver pues cómo avanzas un poco en esa situación. Estamos intentando entrar con temas de mejorar la precisión en la evaluación de vibraciones y del ruido que genera las vibraciones. Es decir, a veces entierras un ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Y dices, ya se ha quitado el ruido porque lo hemos soterrado, pero lo que estás haciendo es meter la excitación muy cerca de la base del edificio, y eso en el edificio se convierte en ruido. Es que en un 6º piso oigo pasar el metro por debajo, ¿no? Entonces, pues esa sensibilidad que también va aumentando cada vez más, pues también necesita buscar porque el ruido va unido a la vibración, ¿no? Sí, la vibración al final es algo que vibra, el ruido al final es algo que vibra y lo transmite, normalmente por el aire, que es lo que hablamos de ruido, y cuando pasa con la vibración puedes tener la molestia por vibración, pero antes que la molestia por vibración suele surgir la molestia por el ruido que genera esa vibración al hacer vibrar las paredes, eso, ¿no? Eso me refería. En cuanto a la edificación, también me imagino que es otro... Claro, la edificación con las legislaciones ya han conseguido mejorar bastante las calidades, pero todavía pues es un tema siempre relativamente reciente, mejorar, ¿no? Sí, porque las exigencias a veces pues no son comparables con otros países. Luego depende mucho de los climas. En climas más fríos, pues la calidad, por ejemplo, de ventanas de fuera adentro suele ser mejor, pero en climas más cálidos, pues eso es más complicado. Es verdad que ahora ya las exigencias y el control que hay y el control en obra final pues ha hecho que la calidad de edificación adquiera un mínimo por lo menos aceptable, que con el tiempo pues igual también hay que ir retocando, ¿no? Pero ha sido un salto importante de lo que había antes, el hecho de que hubiera ya una legislación y sobre todo el cambio a tener que valorar con el edificio acabado, ¿no? En cualquier caso, esa idea de que necesitamos ir afinando es buena señal de que tenemos ya en la trastienda un bagaje, ¿no? Sí, desde luego. Si miras atrás se ha avanzado muchísimo, ¿no? Otro cambio importante fue que en los estudios urbanísticos sea importante incorporar el ruido, porque era lo que decíamos antes de la prevención. Donde realmente puedes prevenir es cuando las cosas no están. Y en los estudios urbanísticos las cosas no están y puedes mover una línea de aquí para allá y una vez que está, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, eso sí que ha sido cambios importantes que todavía cuesta, se van metiendo, pero pues todavía hay cosas para hacer.
pero eso hace que las cosas vayan cambiando, que no se generen nuevas situaciones no deseadas, ¿no? Que bastante que con cambiar las que hay. Y claro, cada vez hay que ser más exigente. De hecho, la legislación es más exigente con las zonas nuevas que con las zonas existentes. Es un proceso de tratar de ir en esa dirección. En esa línea. Por mi parte, no sé si quieres hacer alguna aportación más. No, la verdad es que, bueno, pues ha sido muy interesante la charla. Yo creo que hay una oportunidad también de empezar a abordar el planteamiento pues, urbano desde las industrias, desde las infraestructuras de transporte, con ese enfoque un poco de positividad. No de ver el ruido simplemente como una contaminación, voy a ver qué hago para no como una molestia, sino como una oportunidad. Voy a ver si consigo bajar los niveles, si consigo reducir ese impacto, qué efecto puede tener eso en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues eso es... Ver siempre la posibilidad de... Yo creo que estamos en una parte, en un momento en el que habría que ir en esa dirección. Y sobre todo en la gestión urbana, eso está bastante claro. Ya hay varios planes de acción que se vienen haciendo desde hace unos años. Y llega un momento en que esos planes de acción pues tienen que bajar al suelo, tienen que conseguir mejoras y tienen que empezar a abordar el tema de zonas tranquilas, que es una cosa que además demanda Europa. Europa, en los planes de acción de ciudad, ya está pidiendo identificar las zonas tranquilas, cómo se protegen, es una prioridad, incluso en la legislación estatal, la protección de zonas tranquilas. Ya hay que ir abordando esa parte que hasta ahora pues no se ha tenido muy en cuenta, porque la prioridad era proteger a los que estaban muy afectados. Pero llegamos a un momento en que también hay que abordar esa situación y ampliar un poco... estáis trabajando, ¿verdad? Empresas pioneras. Sí, nosotros estamos intentando, sobre todo con esos proyectos de I+D, de tener más herramientas para poder abordar esa nueva situación, ¿no? Bueno, pues sin más nos despedimos confiando en avanzar por el buen camino hacia la eliminación de esa contaminación invisible, la contaminación acústica, pero que no por ello es importante, ¿verdad? Pues ha sido un placer charlar contigo, Alberto. Muy bien, gracias. muchas gracias. Gracias.